Bienvenidos todos y todas a este podcast con motivo de celebración al mes de la ciberseguridad, que tiene el objetivo de ser un espacio para conocer y conversar sobre seguridad de la información y ciberseguridad. Mi nombre es Constanza Marambio y me desempeño como encargada de difusión en el equipo de seguridad de la información de la institución. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Pedro Huichalaf, es ex subsecretario de Telecomunicaciones y actualmente se desempeña como académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Hola Pedro, muchas gracias por participar en esta actividad. ¿Cómo estás? Muy bien, Constanza, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos los funcionarios y funcionarias que están escuchando este audio y que obviamente vamos a estar conversando sobre un tema tan relevante y de futuro como el tema de seguridad de la información por un lado y ciberseguridad por otro. Así es. Bueno, para partir, quisiera comentar que hace unos meses se realizó la licitación de bandas para incorporar la tecnología 5G en Chile. Esta tecnología podrá admitir mucho más dispositivos que la actual 4G. Si bien esta incorporación nos otorgará increíbles oportunidades, hay personas que tienen aprensión en su implementación. Pedro, ¿tú podrías aclararnos sobre cómo funciona, qué implicaría implementar esta red 5G y cuáles son las principales diferencias con las tecnologías que contamos actualmente? Sí, por supuesto. Mira, en primer lugar hay que pensar que el 5G tiene la sigla de la quinta generación de, en este caso, transmisión móvil de datos. Esto quiere decir que el 4G es la cuarta generación, en la que hoy día utilizamos en el país, sobre todo cuando nos conectamos a Internet con el dispositivo móvil, y esta quinta generación tiene particularidades distintas respecto al 4G que hoy día existe en nuestro país. Teóricamente, el 5G ofrece nuevas garantías, como por ejemplo mejor velocidad de acceso, también menos latencia, es decir, menos tiempo de respuesta cada vez que uno manda una orden o se conecta a Internet propiamente tal, pero tienes que pensar que no está diseñado para personas, principalmente a diferencia del 4G, sino que está pensado en dispositivos y en cosas. Eso quiere decir que este nuevo mercado que se va a generar, que es novedoso desde el punto de vista de que son nuevos clientes proyectados futuros, están relacionados con distintos tipos de servicios, aplicaciones que van a interconectar múltiples dispositivos y eso genera también desafío tanto para la industria, para colocar esta red nueva en las ciudades, por parte de los usuarios de empezar a utilizar esta tecnología, pero también porque se abre la posibilidad de otros actores que hoy día estaban ausentes. Estamos hablando de sectores productivos, sectores mineros, agrícolas, telemedicina, educación a distancia, también otras figuras como los drones. Hay otros más auspiciosos, yo creo que es muy adelantado, pero hablan de vehículos autónomos, donde esta tecnología va a estar operando. Entonces, la gran diferencia es que van a subir la cantidad de IoTs, o ese Internet de las Cosas, dispositivos que se conecten, porque ya en tu casa, por ejemplo, uno ya está conectado a través de un teléfono, a través del televisor, de Smart TV, otros tienen algunos dispositivos como sensores, tienen sistemas de alerta, otros ponen cámaras de vigilancia, se suman ahora relojes, ropa inteligente incluso, y esto hace en definitiva que necesitamos una red mucho más robusta y ese es el desafío que se está implementando a nivel mundial y a nivel de Chile. Entonces hay un desafío tecnológico, pero sobre esa capa vienen desafíos también de protección de datos personales, del tema de seguridad de la información y y ciberseguridad, porque es un tema que vamos a tener que considerar al momento de utilizarlo, de contratarlo o instalarlo en el caso de las empresas de telecomunicaciones. Exacto. Suena súper interesante. ¿Tú consideras que debemos mejorar los mecanismos de seguridad que existen en la actual tecnología para poder implementar el 5G? Sí, porque tú tienes que pensar que la transformación digital lo que ha hecho es que las personas están más hiperconectadas. Y eso significa que tú, cada vez que te conectas a Internet, generas lo que se denomina tu huella digital. Es decir, es una forma de hacer un seguimiento respecto al comportamiento que tú estás realizando a través de Internet. Y eso puede significar para muchas empresas que tienen datos, gestionan datos y que tienen información tuya que es valiosa, pueden establecer ciertas clasificaciones, criterios, pueden hacer ranking, pueden hacer un score incluso de tu posición o hacer modelos predictivos tanto de gustos, de intereses
e incluso pueden identificar algunos elementos que son datos sensibles, como por ejemplo tu condición sexual, tu origen étnico, también si tiene o no enfermedad. Entonces es un tema súper complejo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy día, cada vez cuando hablamos de ciberseguridad, por ejemplo, cuando hablamos de posibilidades de dispositivos que sean hackeados, imagínate que hoy día tenemos la tarjeta de crédito, de débito o dispositivos celulares que son hoy día objeto de atención de los ciberdelincuentes. Multiplícalo por 1000 los dispositivos, por tanto, las posibilidades, si no existe una correcta orientación con observación de esta protección de nuestra seguridad, probablemente las brechas de seguridad aumenten y eso implica un perjuicio directo contra las personas. E incluso vamos más allá, se va a estar empezando a hablar de lo que se denomina la infraestructura crítica de comunicaciones, es decir, ciertas figuras, ciertas redes de servicios o ciertos servicios que su interrupción pueden generar un problema tanto a la salud, a la calidad de vida o atentar directamente contra las personas. Por ejemplo, que haya corte de eléctricos masivos o selectivos, o por ejemplo procesos de contaminación de agua que se realizan a través de temas de ciberseguridad, o empresas de telecomunicaciones que sean hackeadas, o retail que obtienen datos personales y pueden ser vendidas en el mercado oscuro de Internet. Entiendo. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los más grandes desafíos respecto de la ciberseguridad ante este mundo tan hiperconectado? Bueno, el primer desafío es saber que existen los riesgos. Cada vez que hablamos de seguridad de la información, hablamos de riesgos, hablamos de eventualidades, estamos hablando de brechas. Entonces, estas figuras que muchas veces son bastante hipotéticas, sobre todo los que trabajan en el área de ciberseguridad, pero imagínate, yo de profesión soy abogado, no soy ingeniero, es decir, comparto el grupo de personas que no estamos probablemente en el área chica de la tecnología, pero somos usuarios. Y como usuarios tenemos que saber que nuestras acciones pueden ser vigiladas por terceros, nuestra información puede ser recopilada, podemos ser objeto de ataques selectivos, porque siempre se ha dicho, esto es una máxima, que el eslabón más débil de la seguridad de la información somos las personas. Exacto. ¿Por qué? Porque somos hackeables fácilmente, ya sea a través de una figura que se llama ingeniería social, es decir, a través del engaño, o a través de tecnologías que uno al utilizarlos tengan esta posibilidad de ser adulterada. Entonces, primero tenemos que tener conciencia. Segundo, entender que en un mundo hiperconectado esto es sin marcha atrás, es decir, el uso de tecnología ya no va a retroceder y cada vez nos tenemos que adaptar al uso de esto. Tercero, que están apareciendo tecnologías mucho más, digámoslo así, influyentes y además intrusiva, digámoslo así, como el uso de Big Data, como el tema de inteligencia artificial, como este uso de Internet de las cosas, y por tanto tenemos que tener conciencia de nuestros actos, tienen una repercusión, que nuestra identidad digital es cada vez más importante que la identidad real, y obviamente esto lo tenemos que transmitir tanto en nuestra vida íntima, personal, pero también en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores y obviamente con la relación con el Estado, que es el que establece ciertas funciones para obviamente mejorar la calidad de vida de los usuarios. Exactamente, concuerdo contigo. O sea, lo más importante es tomar conciencia sobre los riesgos que implica el hoy en día pertenecer a este mundo hiperconectado y que finalmente en todas las acciones cotidianas nosotros estamos implementando tecnologías, de repente sin darnos cuenta. Y muchas veces los niños que son nativos en este mundo son los que efectivamente tienen más riesgo. Sí, y mira, y estamos en una situación súper compleja. ¿Por qué? Porque los niños que son nativos digitales son huérfanos digitales. ¿Qué quiero decir esto? Son personas que han nacido con la tecnología y que no tienen grandes orientaciones porque sus padres somos fósiles vivientes digitales. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nacimos en un tiempo analógico, es decir, cuando no habían computadores, o probablemente estaban recién empezando, y cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a ser los últimos que ocupamos, por ejemplo, un cassette, un disquete, un CD. Los niños ya no usan esa tecnología. Entonces, nosotros estamos en una transición entre dejar lo analógico y empezar a usar lo digital, a los niños que están empezando a usar lo digital, y muchas veces nuestros jóvenes, niños,
están con mayor conocimiento que sus padres, que sus adultos. Y para qué decir de profesores o adultos mayores. Entonces estamos en un momento donde todos tenemos que entender la importancia, donde tiene que haber esta lógica de capacitación, de competencias digitales, que tal como uno, por ejemplo, le enseñó, o nuestros padres nos enseñaron a nosotros a no tener que hablar en la calle con desconocidos, ahora nosotros tenemos que decirle a nuestros padres que no comparte información fake news, que no acepte cualquier cadena de WhatsApp, que desconfíe de algunas promociones o algunos links que nos hacen caer en temas. Entonces, este es un juego, entre comillas, digital, que este tipo de espacios como el que tú conduces y como están abriendo en esta institución pública a raíz del mes de la ciberseguridad, me parece muy relevante, auspicioso y los felicito por ello. Muchas gracias. Siguiendo con los avances de las nuevas tecnologías, cada vez hay más desarrollo sobre la inteligencia artificial. ¿Podrías comentarnos de qué se trata todo esto y qué tanta información nos puede brindar? Mira, hay dos visiones. Una visión auspiciosa donde dicen que efectivamente las tecnologías van a hacer que las personas tengamos menos necesidad de trabajo y por tanto vamos a poder disfrutar del arte, en este caso de disfrutar de la vida, de la lectura y de la música, porque vamos a ser reemplazados efectivamente por algoritmos matemáticos que van a hacer los trabajos por nosotros. Y la visión más terrorífica señala que estas tecnologías, al hacer un reemplazo, sobre todo de aquellos oficios o profesiones más vulnerables, digámoslo así, van a ser sustituidos y probablemente van a quedar muchas personas sin competencia, alejadas de este mundo digital y obviamente con menores calidades de vida porque van a tener menos ingresos. Yo creo que hay que hacer un mix y entender que estas tecnologías están presentes hoy día ya. Es decir, todas estas películas o series que uno puede ver en documentales o en series como Netflix que hablan del futuro, hoy día ya están presentes. Es decir, hay países que ya están empezando a desarrollar por ejemplo, cámaras de reconocimiento facial que son muy exactas, otras que determinan, por ejemplo, a través de una inteligencia artificial, si tú eres digno o no de recibir un servicio del Estado. Por ejemplo, Wow. una evaluación social que no lo hace un humano, sino que lo hace un algoritmo para determinar si eres digno de recibir o no un beneficio fiscal, por ejemplo. O pasa, por ejemplo, con los bancos, que hoy día también realizan lo mismo, es decir, ya no es tu ejecutivo de cuentas quien dice si eres un sujeto de crédito o no, si son algoritmos que reciben información de distintas fuentes, que las mezclan, hacen una batidora y dan un resultado, y lo que es peor, nosotros no sabemos cómo se sacan esa información, de dónde sale esa información y cuál fue el criterio o no, porque al final los criterios hoy día lo están definiendo algoritmos. De hecho, se dice que el médico más famoso del mundo es Google, porque cada vez que uno tiene una enfermedad, lo googlea. ¿Verdad? Entonces, hoy día estamos también entendiendo que, por ejemplo, hay algoritmos que nos dice quiénes van a ser nuestras futuras parejas. Es decir, con aplicaciones como Tinder, tú ya te entregas a que un sistema, en base a tus gustos, haga un match con otras, entonces te ahorras todo ese proceso de conquista, de acercamiento, y genera, obviamente, todo este romanticismo ahora es digital. Y todos estos elementos también se ven con el tema de la minería de datos, sobre todo con información que está dentro del Estado, porque tú cruzas mucha información y predeterminan tu comportamiento, tu nivel de ingreso, tu educación, tus competencias, y si estás absolutamente inserto en este mundo, al menos tienes derecho a saber quién determinó qué cosa, cómo lo determinaron, de dónde saca las fuentes, y obviamente este es un proceso que se va evolucionando y solo va a terminar. Hoy día Chile hace muy poco sacó la primera ley del mundo que regula la protección de los neuroderechos. ¿Esto qué implica? Salió una reforma constitucional que yo lo digo en términos muy simples, es que en Chile está prohibido que te hackeen el cerebro. Es así de simple. Es decir, establece regulaciones para que en nuestro país no existan desarrollos tecnológicos que puedan influir sobre tus decisiones, sobre tu posición. Porque hoy día ocurre. Por ejemplo, hay dispositivos que personas que tienen Alzheimer o que tienen, por ejemplo, Parkinson,
que le colocan un chip y hacen que los sistemas nerviosos cambien de tal forma que tú, en vez de tener temblores, ya no los tengas. Entonces es una intervención a tu sistema nervioso central. Hay otros, por ejemplo, Elon Musk mostraba cómo ellos estaban viendo a un cerdo y podían predeterminar su comportamiento porque tenía un chip determinado. Otros que muestran a un mono que podía con la mente hacer algunas acciones en el computador. Eso está ocurriendo y por eso es importante entenderlo. Y este proyecto que ya fue aprobado por el Congreso, que va a salir como ley, para algunos es demasiado aventurado, digámoslo así, pero siendo Chile el primer país del mundo es una forma de decir, ojo, esto viene en el futuro y no es tan proyectado. O sea, hay un tema también ahí ético bien fuerte con respecto a la inteligencia Efectivamente, artificial. sí, y de hecho, solo para considerarlo, Europa estableció 5 básicos principios para regular el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Y uno de los principios señala que la inteligencia artificial no podía causar algún perjuicio a las personas. Mira el concepto, porque de hecho ya hay desarrollo de armamentos que tienen inteligencia artificial y, por ejemplo, cuando están en un sector, quieren atacar a un objetivo, antes, por ejemplo, disparaban, digámoslo, y podían, y si había más gente, habían bajas por alcance. Pero ahora estos algoritmos pueden hacer mucho más eficientes, digámoslo así, por ejemplo, el proyectil para que llegue directamente a quien corresponde. Entonces, esa es una limitación. El otro concepto ético es que todo desarrollo tiene que ser bueno y también tiene que ser informado, es decir, que la persona sepa que hay un algoritmo de inteligencia artificial, que sepa que en definitiva cómo procede y que la definición de alguna toma de razón tiene que ser siempre el último lugar por una persona y no por un algoritmo. Esos temas hoy día están pasando, no se difunden mucho, pero es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Oye, Pedro, y en base a eso, a todo lo que nos has comentado al respecto, a tu juicio, ¿cuál sería el gran pro y el gran contra de la implementación de esta tecnología y de cómo se ha ido desarrollando? O sea, piensa que al final todas estas tecnologías son complementarias. El 5G, por ejemplo, que muchos lo vinculan no sé, pues, las teorías conspirativas, lo vinculan con el coronavirus, otros dicen que nos van a dominar el mundo, que tienen chips que nos van a identificar. En cierta forma hay una lógica de correlación, es decir, el 5G, que es una tecnología móvil, va a estar conectados con dispositivos que a su vez van a estar controlados por muchos algoritmos matemáticos de inteligencia artificial, que a su vez van a recopilar mucha gran cantidad de información y que pueden ser procesadas a través de Big Data y minería de datos. Entonces, y que nos puede clasificar como personas, nos pueden definir nuestros perfiles y obviamente las empresas o estados pueden determinar ciertos grados de intromisión a nuestra privacidad o supervigilancia sin que nosotros lo tengamos realmente considerado. Entonces, los pros es que estas tecnologías tienden obviamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hoy día ya no tienes que ir a FONASA a sacar un bono porque lo haces a través de Internet. Si quieres optar a través del IFE, tienes que hacerlo a través de Internet. Entonces, ¿pero qué pasa con las personas que están desconectadas? ¿Qué pasa con aquellas que no tienen los dispositivos para interconectarse? Entonces, por un lado, tiene al Estado, que te hace más fácil supuestamente la vida, pero por otro lado te obliga a estar dentro del sistema porque si no, de otra forma no puedes acceder. Entonces, el contra es que las políticas públicas no establezcan regulación precisa a favor de los usuarios, que esto sea dominado por el mercado y que no exista un Estado garante. Y por último, entender que va a existir dentro de este nuevo concepto de economía digital personas desplazadas, las que yo llamo apátridas digitalmente, porque van a estar fuera del mundo digital. Entonces, esa brecha digital, esa brecha de conocimiento, esa brecha de acceso, esa brecha de tener o no recursos para adquirir cierta tecnología, es algo que tenemos que tener en consideración, que tiene que ser definido y sobre todo en servicios públicos los tienen que tener en consideración porque no todos los usuarios son iguales, no todos están en iguales condiciones y obviamente desde la lógica del Estado tenemos que observar a nuestros ciudadanos de una manera integral y no excluyente. Así es. Pedro, yéndonos a otro aspecto y en relación al tratamiento de los datos personales, tanto en telecomunicaciones como en inteligencia artificial
y a los cambios en la Política Nacional de Protección de Datos Personales, ¿de qué manera se protegerá esta información y qué herramientas legales tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos? Mira, hay que señalar que Chile ya cuenta con una ley de protección de datos personales. De hecho, fuimos pioneros porque se estableció hace mucho tiempo, pero el problema es que esa ley está absolutamente desactualizada, anacrónica, y al mismo tiempo hace cualquier cosa menos proteger los datos personales. Es decir, establece muchas excepciones para que las empresas e incluso instituciones públicas, ha habido casos donde, por ejemplo, tenemos el caso emblemático de una ministra que mandó un correo a la base de datos del Ministerio de Educación, y hubo un cuestionamiento si servía o no para definir o publicitar ciertas cosas cuando esos correos eran para otros fines. También a través del IFE, el Ministerio de Hacienda le pidió en su momento a la superintendencia de la AFP cierta información supuestamente para hacer unas estadísticas. También la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ojo, pidió información a las empresas de telecomunicaciones con todos nuestros datos personales y se lo entregó a una empresa como Cadem para hacer una encuesta de satisfacción que supuestamente el Estado necesitaba. Entonces, estamos en un mundo súper complejo donde hoy día existe una discusión en el Congreso, pero que lleva 10 años esta discusión en el Congreso, y que todavía no avanza porque hay muchos intereses en esta regulación. Pero sí tenemos que avanzar porque existen estándares europeos, sobre todo, que son los más modernos y que y nos dicen explícitamente que Chile no es un país seguro para la protección de los datos personales. Esto genera problemas porque tenemos menos contacto con Europa para temas comerciales, para temas diplomáticos, y al mismo tiempo nos excluye del mundo digital porque estamos muy atrasados. ¿Se necesita una actualización de la ley de datos personales? Sí. ¿Se necesita con urgencia que se definan ciertos derechos garantizados? También. ¿Se necesita una institucionalidad que de tal forma que si se violan nuestros derechos, se filtra información, se hackea, por ejemplo, no sé, el Banco Estado y se entregan los claves o los nombres de todas las personas? Exista una entidad independiente que fiscalice, sancione y procure nuestro bienestar, porque hoy día la ley hace que cada persona lo haga de forma individual frente a un juez de policía local que no resuelve absolutamente nada. Entonces, es un desafío presente, futuro, actual. Así es. Según lo anunciado en la última cuenta pública, prontamente ingresaría al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué nos podrías comentar de esto? ¿Cuál sería el objetivo de esta agencia? ¿De qué manera esta agencia podría ayudar a los ciudadanos, por un lado, y a las instituciones públicas también, por otro? Mira, es un tema bastante interesante y es una lógica que me agrada porque es una política pública de mediano y largo plazo. ¿Por qué te lo comento? Porque esto nació en la administración de la presidenta Michelle Bachelet anterior, en el sentido de que Chile firmó un convenio que se llama Convenio de Budapest, que es la base de esta relación entre países, sobre todo para el tema de delito informático, y nos comprometimos a establecer ciertas acciones para adecuar este convenio. Por eso existe una lógica en este caso, de cumplimiento de una adecuación o modificación de la ley de delito informático, por un lado. Tenemos también, por otro lado, la generación de una institucionalidad que ahora fue presentada, tal como tú mencionas, y esta Agencia Nacional de Ciberseguridad lo que va a hacer es establecer, en primer lugar, una entidad autónoma de la cual sea la responsable de la ciberseguridad, desde la promoción, del incentivo, de establecer, por ejemplo, estándares técnicos, de establecer una difusión de esto, competencia entre el mundo público y el mundo privado. Este es un proyecto que, tal como tú lo mencionas, lo van a presentar, pero en estricto rigor lo que va a establecer son ciertas obligaciones dentro del Estado para que se establezca con fluidez la información en caso de algún eventual riesgo, que es lo que hace el CECIT de gobierno, que es el Centro de Respuesta a Incidentes. Pero, por otro lado, se van a establecer CECIT sectoriales, es decir, por ejemplo, el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, defensa ya tiene la propia, pero en el ámbito privado también se establezca cierta obligación, porque hoy día, por ejemplo, no existe ninguna obligación si un banco, una institución como Retail, Cencosud y cualquier otra, que ya han sido vulneradas su ciberseguridad,
que informen, que indiquen el grado y que informen a sus usuarios para determinar no tan solo qué es lo que sucedió, sino qué medidas de prevención van a tener y que alguien verifique si es que no ocurre que se tropiecen 2 veces con la misma piedra. Entonces, esta figura, que es muy similar a una figura que se llama el INCIBE de España, que es un organismo español de ciberseguridad, es lo que se quiere replicar. Por eso te digo que es muy bueno desde el punto de vista de la política de mediano y largo plazo, independiente del gobierno que está a turno, sino que es una política nacional, y al menos personalmente yo apuesto en que esto sea concretable lo antes posible y tengamos, obviamente, en mente, tal como lo que estamos haciendo en este momento, que la ciberseguridad es relevante para un país. Y con esa frase, la ciberseguridad es relevante para un país y para nuestro país, vamos a dar por finalizado el capítulo del podcast. Pedro, muchísimas gracias. Realmente yo me incluyo, he aprendido mucho con todo tu conocimiento y lo que nos has compartido. Estoy segura que los funcionarios también. Así que muchísimas gracias por participar y colaborar en esta instancia y recordarle a todos los funcionarios que este es el mes de la ciberseguridad. Por lo tanto, la invitación a tomar conciencia ya está hecha. Muchas gracias por la invitación y nos veremos en la red. Así es. Adiós.